Mi hija puso a toda la familia en mi contra y me apartaron durante 10 años. Pero lo que la familia contó durante una década fue la historia de una madre calculadora que había manipulado a un marido enfermo para quedarse con lo que no le correspondía. Y a ojos de todos, aquella mujer que dejó de aparecer en las comidas de Navidad había perdido simplemente el cariño que no supo merecer. Nadie, ni siquiera mis propios nietos, supo nunca que yo guardaba, en una carpeta forrada de tela azul dentro de un archivador ignífugo de mi taller, la prueba exacta de quién había falsificado qué y cuándo. Esa prueba llevaba 10 años esperando el momento en que alguien, por fin, estuviera dispuesto a mirarla. Eran las 9:14 de la mañana de un martes cuando dejé el sobre certificado sobre la mesa de mi taller, boca abajo, sin abrirlo. Recuerdo la hora con esa precisión extraña porque acababa de mirar el reloj de pared, el mismo reloj de latón que restauré hace 20 años para no tener que comprarme uno nuevo, y pensé que si algo iba a cambiar en mi vida después de 10 años de silencio, más valía que cambiara en un martes cualquiera, y no en una fecha con nombre propio. Sobre la mesa de trabajo, junto al sobre, tenía todavía extendida una lámina del siglo XVIII que estaba desacidificando para el archivo municipal, y el olor a metilcelulosa y a papel viejo, ese olor que llevo 34 años reconociendo con los ojos cerrados, era lo único en la habitación que seguía siendo exactamente igual que el día anterior. No abrí la carta. La dejé así, boca abajo, durante 11 minutos exactos, mientras terminaba de fijar el papel japonés sobre el desgarro de la lámina, porque había aprendido, mucho antes de que ocurriera todo esto, que las cosas importantes se hacen mejor cuando las manos están ocupadas en otra cosa. Me llamo Isabel Campos Duarte, aunque en el taller todos me llaman Isa. Tengo 63 años y llevo 34 ejerciendo como restauradora de documentos antiguos y perito judicial calígrafa, colegiada en la Asociación Profesional de Peritos Calígrafos de España desde 1996. Mi trabajo consiste en devolver la vida a papeles que el tiempo, la humedad o las manos equivocadas han querido borrar, y en analizar trazos de tinta y presión de pluma, hasta determinar, con la certeza que exige un juzgado, si una firma es auténtica o es la sombra de otra mano intentando parecerlo. Es un oficio que exige mirar 2 veces cada cosa, incluso las que parecen más evidentes, porque la falsificación más peligrosa nunca es la torpe, sino la que casi consigue pasar desapercibida. Recuerdo todavía la voz de mi maestro, don Emilio Vargas Neira, restaurador jefe del taller donde me formé en Toledo durante casi 40 años, diciéndome el día que superé mi primer examen de pericia caligráfica: Isabel, tienes el ojo que no se enseña, que es no fiarte nunca de una firma solo porque parezca la de siempre. Esa frase, dicha en un taller que olía igual que el mío hoy, terminaría siendo, sin que ninguno de los dos pudiera imaginarlo entonces, la herramienta exacta que usaría para demostrar quién había falsificado la voluntad de mi propio marido. Mi hija, Lucía Campos Duarte, tiene 41 años y es, o era entonces, el tipo de persona capaz de convencer a una sala entera de que el cielo es verde si lo decía con la seguridad suficiente. Es abogada, especializada en derecho sucesorio, con despacho propio en Madrid desde hace 15 años, y siempre tuvo una manera de hablar que hacía que la gente se sintiera comprendida antes incluso de haber terminado la frase. Cuando era niña, se sentaba en mi taller durante horas fingiendo restaurar papeles con recortes de periódico y cola blanca, y yo pensaba, con un orgullo que ahora me cuesta recordar sin dolor, que había heredado mi paciencia con las cosas antiguas. Recuerdo especialmente el verano en que cumplió 16 años, cuando organizó ella sola, sin que nadie se lo pidiera, una fiesta sorpresa para el 40 aniversario de boda de sus abuelos, llamando a cada familiar, reservando el restaurante, escribiendo un discurso que hizo llorar a la mitad de la familia. Ese tipo de generosidad, tan minuciosa y tan pública a la vez, era exactamente lo que hacía imposible imaginar que la misma persona pudiera, años después, falsificar la firma de su propio padre. Confié en Lucía no porque fuera ingenua, sino porque la había visto crecer. La había visto estudiar de noche para sacarse la carrera. La había visto llorar de verdad el día que se colegió como abogada, con la toga prestada porque todavía no podía permitirse la suya, y ese tipo de amor no se apaga fácilmente solo porque algo empiece a no cuadrar. Pero para entender por qué 10 años después seguía sin abrir un sobre certificado sobre mi propia mesa de trabajo, hay que retroceder mucho más atrás, porque lo que pasó aquella mañana de martes solo tiene sentido si se conoce todo lo que ocurrió antes. Mi marido, Fernando Campos Ruiz, murió hace 11 años de un cáncer de páncreas que lo consumió en apenas 8 meses. Fernando había heredado de su abuelo la librería Campos, un pequeño negocio familiar cerca de la plaza de Zocodover, en Toledo, junto con 2 apartamentos en alquiler en el casco histórico que durante décadas fueron el sostén económico de la familia. Desde que nuestros hijos eran pequeños, se estableció,
sin que nadie lo dijera nunca en voz alta, una dinámica que todos daban por natural. Lucía era la luminosa, la que llegaba de Madrid los fines de semana con regalos y opiniones firmes sobre cómo debíamos llevar el negocio familiar. Y Alex, mi hijo pequeño, era el que se quedaba, el que ayudaba en la librería los sábados, el que acompañaba a su padre al hospital cuando yo tenía encargos periciales que no podía posponer. La frase que se repetía en la familia, dicha siempre como un elogio, era: Lucía es la que lleva el peso de la familia. Ella entiende de papeles legales. Hay que dejarla decidir. Esa frase, tan cómoda de repetir, era en realidad una política silenciosa. A Lucía nunca se le pedían cuentas de sus decisiones, y a mí, cuando Fernando enfermó, se me empezó a preguntar, cada vez con más frecuencia, si no sería mejor que los temas legales los llevara ella, que para eso es abogada. Con los años, esa frase se volvió tan habitual que dejé de escucharla como una elección, y empecé a escucharla como un hecho consumado, algo tan asumido dentro de la familia como el color de nuestros ojos. En las comidas de Navidad, cuando alguien preguntaba por el estado de la librería o de los alquileres, la respuesta automática de todos, incluida yo misma durante mucho tiempo, era: eso lo lleva Lucía. Ella sabe. Alex, mientras tanto, seguía apareciendo cada sábado con las llaves de la librería en el bolsillo, sin que nadie le agradeciera nunca ese tipo de constancia silenciosa, porque la constancia silenciosa, había aprendido yo también sin darme cuenta, no genera el mismo tipo de admiración que genera la seguridad con la que alguien habla en una mesa llena de gente. Cuando a Fernando le diagnosticaron el cáncer, Lucía se ofreció, con esa generosidad suya que siempre sonaba sincera, a encargarse de poner en orden los papeles de papá para que tú no tengas que preocuparte de nada, además de cuidarlo. Fernando firmó, ante el notario Ignacio Rovira Puig, con 25 años de ejercicio en Toledo, un poder notarial que daba a Lucía capacidad de representación sobre la librería y los apartamentos, el 3 de febrero de hace 11 años, apenas 6 semanas después del diagnóstico. En aquel momento me pareció el gesto de una hija que quería aliviar la carga de su madre. Ahora sé que fue el día en que empezó todo lo demás. Primer indicio. El 19 de mayo de hace 11 años, mientras ordenaba la correspondencia de Fernando porque él ya no tenía fuerzas para hacerlo, encontré una carta del notario Rovira Puig mencionando la modificación testamentaria solicitada, que yo no recordaba haber discutido con Fernando. Le pregunté a Lucía y me explicó que era solo un ajuste técnico para simplificar el reparto de los apartamentos entre ella y Alex. Algo habitual, dijo, cuando hay negocio familiar de por medio. La creí porque era abogada y porque en ese momento mi cabeza estaba ocupada en otra cosa mucho más urgente que un documento notarial. Segundo indicio. El 11 de agosto del mismo año, ya con Fernando ingresado de forma permanente, Alex me comentó, casi de pasada, que Lucía le había pedido que firmara unos papeles de la librería, sin que él llegara a leerlos del todo, porque tenía prisa por volver al hospital. No le di mayor importancia entonces. Atribuí la sensación de incomodidad al agotamiento de meses cuidando a un moribundo. Tercer indicio. El 30 de septiembre, 2 semanas antes de que Fernando muriera, escuché sin querer, desde el pasillo del hospital, a Lucía hablando por teléfono en voz baja con alguien a quien llamaba notario, diciendo que necesitaba cerrar esto antes de que sea tarde, antes de que él ya no pueda firmar nada. Entré en la habitación fingiendo que no había oído nada, porque en aquel momento toda mi energía estaba puesta en contar las horas que le quedaban a mi marido, no en analizar sus palabras. Cuarto indicio. El 4 de diciembre, 2 meses después de que Fernando muriera, empecé, sin decírselo a nadie, a guardar copia de cada documento relacionado con la herencia en una carpeta que escondía en el fondo de mi archivador de trabajo, bajo pliegos de papel de restauración. No sabía todavía qué estaba buscando. Solo sabía, con esa misma desconfianza metódica que uso para examinar una firma dudosa, que algo en la cronología de aquellos papeles no encajaba. Quinto hallazgo. El 22 de marzo del año siguiente, comparando la firma de Fernando en el poder notarial de febrero con firmas suyas de esa misma época en cheques y cartas que yo conservaba en el archivo de la librería, detecté, con la certeza profesional que me ha dado toda una vida mirando trazos de tinta, que la firma del poder notarial tenía una presión de pluma distinta, un ángulo de inclinación distinto y un temblor artificial que imitaba mal el temblor real que Fernando ya tenía por la medicación de aquellas semanas. No era la letra de un hombre enfermo firmando con dificultad, era la letra de alguien intentando parecer un hombre enfermo firmando con dificultad. Sexto paso. El 14 de junio contraté, con mis propios ahorros y sin decírselo a nadie de la familia, a la abogada Teresa Nogales Ferrer, especializada en derecho sucesorio y colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde hace 21 años, para que revisara de forma independiente toda la documentación de la herencia de Fernando. Teresa tardó 5 semanas en confirmarme lo que yo ya sospechaba. Al menos 2 de los documentos firmados en nombre de Fernando durante sus últimos meses, incluyendo el poder notarial de febrero, presentaban irregularidades caligráficas compatibles con falsificación, y el reparto final de los apartamentos, tal como había quedado registrado, otorgaba
daba a Lucía el 60% del valor del patrimonio familiar frente a un 20% para Alex y un 20% para mí, una distribución que contradecía de forma directa el testamento original que Fernando había redactado 8 años antes, cuando aún estaba sano y que yo conservaba, sin que Lucía lo supiera, en una copia notarial guardada en mi propia caja de seguridad. Dejé de dudar de mí misma en ese momento. Empecé, por fin, a construir un caso. El sábado 9 de septiembre, a las 18:30 de la tarde, la familia entera se reunió en la casa de Toledo para lo que Lucía había anunciado como una comida para cerrar de una vez los temas de papá. Estaban mis 2 hermanas, mi cuñado, Alex con su mujer, y los 3 nietos jugando en el patio con el ruido alegre de quien no sabe todavía lo que va a pasar dentro de la casa. A las 19:05, cuando les mostré, con la voz más serena que pude reunir, las 2 firmas puestas una junto a la otra sobre la mesa del comedor, y les expliqué, con el vocabulario técnico que llevo décadas usando en juzgados, las diferencias de presión y de temblor que probaban la falsificación, hubo un silencio corto, casi respetuoso, que duró lo que tardé en pensar, equivocadamente, que por fin me estaban escuchando de verdad. Entonces Lucía se levantó de la mesa y dijo, con una voz que yo nunca le había oído: esto es exactamente lo que hace una madre que nunca aceptó que su hija creciera y tuviera éxito. Inventarse acusaciones porque no soporta que yo tenga más criterio legal que ella. A las 19:11, mi hermana Consuelo, sin haber leído un solo documento de los que yo había extendido sobre el mantel, dijo que aquello parecía cosa de una mujer amargada intentando arruinarle la reputación a su propia hija. Y a las 19:20, mi cuñado añadió, con ese tono conciliador que en realidad zanjaba la conversación sin resolver nada, que quizás lo mejor era que cada uno tomara distancia hasta que las cosas se calmaran. Nadie preguntó por qué guardaba copias de firmas de 11 años atrás en una carpeta azul. Nadie preguntó por qué una perito calígrafa colegiada tendría motivos para mentir sobre algo tan verificable como la presión de una pluma sobre el papel. Nadie preguntó nada más. Y ese silencio, ese no preguntar, fue en realidad la respuesta más completa que recibí aquella noche. Lo que casi ninguno de ellos supo nunca es que aquella carpeta, con las comparativas caligráficas, el informe de Teresa Nogales Ferrer, la copia notarial del testamento original, llevaba terminada desde el mes de julio, 2 meses antes de aquella comida. No fue una reacción improvisada a la acusación de Lucía. Fue exactamente al revés. La razón por la que Lucía reaccionó como reaccionó, intuía, o quizás ya lo sabía con certeza, que yo llevaba tiempo mirando lo que ella había hecho, y esa mesa del 9 de septiembre fue el intento de anticiparse, de convertirme a mí en la acusada antes de que yo terminara de convertirla a ella. No discutí, no levanté la voz. A las 20:40 de esa misma noche, mientras los demás seguían hablando en el salón como si yo ya no estuviera presente, subí a la que había sido mi habitación durante 38 años de matrimonio. Hice una maleta pequeña con lo esencial y dejé sobre la cama, para quien quisiera leerla, una nota escrita a mano que decía: no me voy porque haya perdido, me voy porque he entendido que aquí ya no se puede discutir con hechos, solo con lealtades. Esto no es un castigo para nadie, es que simplemente una contabilidad exacta de lo que ha ocurrido, y algún día alguien la va a necesitar. Bajé las escaleras, salí por la puerta de atrás para no tener que despedirme de nadie, y conduje hasta mi taller, donde llevaba ya, sin saberlo del todo, empezando a construir la vida más pequeña y más honesta que tendría después. Durante los 10 años siguientes, la familia siguió su curso sin mí, y yo lo fui conociendo, fragmento a fragmento, a través de fotografías de cumpleaños que alguna prima subía a redes sociales, y en las que yo aparecía recortada del encuadre, o a través de mensajes ocasionales de Lucía que empezaban con un tono conciliador y terminaban, casi siempre, con una frase afilada disfrazada de broma. El 12 de diciembre de hace 6 años me escribió: espero que estés disfrutando de tu jubilación anticipada de la familia, con ese emoji que guardé, igual que guardé todos los demás mensajes, no por rencor, sino por costumbre profesional. Cuando llevas media vida analizando documentos, aprendes que la evidencia se conserva aunque en el momento no sepas para qué la vas a necesitar. Hubo también silencios más largos que los mensajes, y esos silencios, con el tiempo, aprendí a leerlos igual que leo un papel dañado. Lo que falta cuenta tanto como lo que queda. Durante el primer año, Alex me llamaba a escondidas, con la voz baja de quien teme que alguien escuche, y luego esas llamadas se espaciaron, no porque él dejara de quererme, sino porque mantener 2 lealtades enfrentadas termina agotando a cualquiera, sobre todo cuando las 2 partes en conflicto son su madre y su hermana, y no hay manera de estar cerca de una sin que la otra lo interprete como una traición. Me perdí la boda de mi sobrina, 2 comuniones, un bautizo, y cada una de esas ausencias me llegaba después, en fotografías donde alguien, sin decirlo, se había asegurado de que yo no apareciera ni siquiera mencionada en los agradecimientos. Aprendí a vivir con eso de la misma manera en que se aprende a vivir con una humedad en la pared de una casa vieja, sabiendo que está ahí, decidiendo no dejar que defina el resto de las habitaciones y ocupándome, en cambio, de mantener el resto de la casa lo más luminosa posible. Volvamos al martes de las 9:14 de la mañana. El sobrecertificado que dejé sin abrir durante 11 minutos
era del despacho de la abogada Teresa Nogales Ferrer, que había seguido, por su cuenta y de forma completamente inesperada para mí, el rastro de otro caso muy parecido al mío. Una familia de Toledo, que un año antes había denunciado a Lucía Campos Duarte ante el Colegio de Abogados de Madrid por presunta falsificación de firmas en un reparto de herencia. Cuando por fin abrí el sobre, a las 9:25, y leí que el colegio había abierto expediente disciplinario y que la investigación había terminado cruzando los datos con mi propio caso, sentí algo que no era alegría, sino un alivio muy parecido al que se siente cuando por fin se cierra un desgarro difícil en un papel antiguo. Volví a leer la carta 3 veces, despacio, buscando en cada frase la trampa que mi desconfianza profesional siempre espera encontrar, y no la encontré. Era, simplemente, la confirmación de algo que llevaba 9 años sabiendo sola. 2 semanas después, recibí una llamada de mi hijo Alex, algo que no ocurría desde hacía casi 4 años. Su voz, al principio, sonaba insegura, como si no supiera todavía si tenía derecho a llamarme después de tanto tiempo de silencio compartido con el resto de la familia. Me contó que, revisando el desván de la librería para venderla, había encontrado una caja con borradores del testamento original de su padre, con anotaciones a mano de Fernando, que coincidían exactamente con lo que Teresa y yo llevábamos años documentando, y que había llevado esos papeles él mismo al despacho del inspector colegial encargado del expediente, el letrado Andrés Puertas Molina, decano adjunto del Colegio de Abogados de Madrid con 18 años en la Comisión de Minanainax de Ontología. Fue Andrés Puertas quien, en una reunión a la que yo no asistí porque la investigación ya no dependía de mí, sino de la institución, interrumpió a Lucía en mitad de su defensa para decirle que el patrón detectado en su caso coincidía con al menos otras 2 familias que habían presentado denuncias similares en los últimos 7 años, y que el expediente ya no era solo disciplinario, sino que se remitía también a la Fiscalía por un presunto delito continuado de falsedad documental. Alex me contó después que, en ese momento, Lucía se quedó completamente callada por primera vez desde que él la conocía, discutiendo un caso legal, y que ese silencio, según me dijo mi hijo, se pareció mucho al silencio que hubo en la mesa de aquella comida de septiembre, 10 años atrás, justo antes de que ella decidiera romperlo acusándome a mí, 10 meses después. Lucía fue inhabilitada para el ejercicio de la abogacía durante 6 años por resolución del Colegio de Abogados de Madrid y enfrenta actualmente un proceso penal por falsedad en documento público en relación con al menos 3 herencias distintas, incluida la de su padre. El reparto de la herencia de Fernando ha sido reabierto judicialmente y un perito designado por el juzgado, ajeno por completo a mí para evitar cualquier conflicto de interés, ha confirmado de forma independiente lo que Teresa Nogales Ferrer determinó hace más de 9 años. La restitución económica, según los cálculos que maneja ahora el juzgado, ascendería a algo más de 140.000 euros que Lucía deberá devolver entre Alex y yo, aunque, como me recuerda Teresa cada vez que hablamos, estos procesos rara vez avanzan tan rápido como uno querría, y he aprendido, después de 10 años, a no medir mi paz en función de cuánto tarde la justicia en confirmar lo que yo ya sabía, sino en función de lo que ya he recuperado por mi cuenta, que es, sencillamente, la posibilidad de volver a dormir sin sentir que debo defenderme de algo. Vivo ahora en un piso pequeño encima de mi propio taller, en el casco histórico de Toledo, a 5 minutos a pie de la librería Campos, que Alex ha reabierto con su mujer, y que vuelve a oler, después de tanto tiempo, a papel nuevo y a café de las mañanas de sábado. Mi nieta mayor, la hija de Alex, tiene 9 años y ha empezado a pasarse por mi taller los jueves por la tarde para aprender a arreglar papeles viejos, y la veo sentada en el taburete alto, con la lengua entre los dientes de la concentración, exactamente en la misma postura que tenía Lucía a esa edad, y he aprendido a que ese parecido ya no me duela, como me dolía al principio. La semana pasada me preguntó, sin ninguna malicia, por qué había una carpeta azul tan gastada en el fondo del archivador, y le dije, simplemente, que era un papel muy importante que había tardado mucho tiempo en encontrar la luz suficiente para poder leerse bien. No he vuelto a hablar con Lucía. Sé, por lo que me cuenta Alex, que su vida ha cambiado de una forma que ella todavía no termina de asumir del todo. Perdió el despacho, perdió buena parte de los clientes que confiaban en su nombre y tuvo que mudarse de la casa que compartía en Madrid a un piso mucho más pequeño en las afueras. Hace unas semanas le mandó a su hermano un mensaje que decía, simplemente, dile a mamá que espero que esté contenta. Alex me lo reenvió sin comentario. Lo guardé, como guardo todo, no porque lo necesite ya para ningún juzgado, sino porque 40 años restaurando papel me han enseñado que hasta los documentos más dolorosos merecen conservarse enteros, sin recortar, para que se pueda leer en ellos la verdad completa. Pienso a menudo, mientras trabajo bajo la lupa de mi taller, en algo que le digo a los aprendices que pasan por aquí, que un papel roto no se arregla escondiendo la rotura, sino uniendo con cuidado cada fibra hasta que la luz vuelva a atravesarlo sin que se note del todo por dónde se quebró. Es un proceso lento, que no admite prisas ni atajos
atajos, porque forzar la unión antes de tiempo solo deja una cicatriz más visible que la rotura original. Y eso, más que ninguna otra cosa, es lo que me ha enseñado esta profesión sobre la paciencia. Una familia rota, he aprendido, se repara del mismo modo, con paciencia y con la luz suficiente para ver dónde estuvo realmente el desgarro. La luz siempre termina atravesando el papel por donde estuvo la rotura.